Hola a todos queridos amigos, gracias por visitar mi canal hoy. Les deseo un día lleno de alegría, energía y emociones, mientras disfrutamos juntos de esta historia tan especial. Anoche Huyen pasó toda la noche sin poder dormir. Su mente estaba llena de dudas, miedo y esperanza. Finalmente tomó la decisión más importante de su vida, decirle a Ye que está embarazada. En ese instante, su corazón latía con fuerza, sin saber cómo reaccionaría a él. ¿Felicidad? ¿Sorpresa? ¿O un silencio que lo dice todo? Fue un momento donde las emociones se desbordaron. Una sola frase podía cambiar por completo la vida de ambos. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar lo que viene? ¿Ye la abrazará con ternura o se alejará en silencio? Acompáñenme a vivir este instante decisivo, a sentir cada mirada, cada suspiro, cada emoción verdadera. La historia de hoy no trata solo de amor, sino también de valentía, fe y decisiones capaces de cambiarlo todo. No se lo pierdan, porque les aseguro que esta historia tocará su corazón. Esta mañana, Huyen intentó mantenerse tranquila como siempre. Desde que abrió los ojos, sintió su corazón latir con fuerza, mitad miedo, mitad ansiedad. Sabía que hoy debía contarle a Ye algo que podría cambiar sus vidas para siempre, pero no sabía cómo empezar. Cada palabra se le atascaba en la garganta, y solo pensar en ello hacía que le temblaran las manos. Camino al trabajo, Huyen caminaba más despacio de lo habitual. La brisa matutina acariciaba su rostro, pero su corazón pesaba como una piedra. Pensaba en el futuro, en los días que vendrían, en la vida que crecía dentro de ella, en el hombre al que amaba. ¿Se alegrará Ye al saberlo o se sentirá perdido y confundido? Esa pregunta giraba en su mente una y otra vez, sin dejarla respirar. Durante toda la mañana, Huyen trabajó y atendió a los clientes, pero todo lo hacía de manera mecánica. Las risas y las voces a su alrededor sonaban lejanas, casi irreales. Dentro de ella, solo había un torbellino de preocupación. Cada vez que su teléfono vibraba, el corazón le daba un vuelco, pensaba que tal vez era Ye. Su mirada se perdía hacia la puerta, esperando una señal, una palabra, o quizás solo un poco de valor para decir la verdad. Aunque el miedo la envolvía, Huyen sabía que no podía seguir evitando la realidad. Hay cosas en la vida que, por más difíciles que sean, uno debe enfrentar. Porque detrás del temor se esconde un futuro incierto, pero también la posibilidad de una felicidad verdadera, donde el amor solo puede demostrarse con el coraje del corazón. Aquel mediodía, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana, Huyen y Maya estaban ocupadas limpiando la pequeña casa. El ambiente era tranquilo, solo se oía el suave roce de la escoba sobre el suelo y el murmullo del viento entre las hojas del jardín. Huyen, sin embargo, parecía distraída. Su mente vagaba entre pensamientos confusos, entre palabras que aún no se atrevía a decir. Su corazón era un ovillo de sentimientos enredados. De repente la puerta se abrió despacio. Ye entró con un ramo de flores frescas y coloridas en las manos. Su rostro irradiaba alegría y en sus ojos brillaba esa ternura familiar que siempre la conmovía. Acababa de salir del trabajo. El sudor aún le perlaba la frente, pero su sonrisa iluminó toda la habitación. Ese día era el Día de la Mujer Vietnamita, y él había decidido regalar flores a la mujer que amaba a Huyen. Ella levantó la mirada sorprendida. Sus ojos se abrieron con incredulidad y emoción. No esperaba que entre tantas preocupaciones cotidianas, él recordara aquella fecha, ni que pensara en darle un detalle tan sencillo, pero tan lleno de afecto. «Huyen, ya estoy en casa», dijo él con voz cálida. «¿Ya volviste?», respondió ella corriendo hacia él con una sonrisa tímida en los labios. «Tengo un regalo para ti. Hoy es 20 de octubre.
Solo quiero desearte felicidad siempre. Ay, gracias, amor. El ramo es precioso, dijo Huyen, con la voz temblorosa y los ojos brillantes de emoción. El ramo que sostenía Ye era simple, pero en su sencillez habitaba toda su ternura. No eran solo flores, eran promesas silenciosas, cuidados constantes, amor sin palabras. Huyen lo tomó entre sus manos y aspiró el aroma suave que parecía entrar directo en su corazón. En aquel instante todas las preocupaciones desaparecieron. Solo quedaban dos almas, un hombre con un corazón cálido y una mujer que aprendía a creer en su propia felicidad. Aquel ramo no era solo un obsequio para una fecha especial, sino la prueba viva de un amor verdadero y sencillo, el tipo de amor que todos anhelan recibir, al menos una vez en la vida. La pequeña casa aquella tarde estaba llena de risas. Después de regalarle a Huyen un hermoso ramo de flores, Ye sacó 2 ositos de peluche adorables y se los dio a Maya. La niña gritó de alegría con los ojos brillando como 2 estrellas diminutas. Maya: ¡ay, qué lindos, tío Ye! Muchas gracias, Ye, acariciándole el cabello. Has sido una niña buena, te los regalo para que tengas más amigos con quien jugar. Huyen sonriendo: eres increíble, siempre sabes cómo hacer feliz a los demás. Los 3 estallaron en carcajadas y de pronto Maya abrazó fuerte a Ye, mientras Huyen los rodeó a ambos con sus brazos. Fue un abrazo cálido, sincero, lleno de esa felicidad sencilla que solo existe en los pequeños momentos del hogar. Afuera, la luz del atardecer se colaba por la ventana, bañándolos con un resplandor dorado y sereno. Después Huyen volvió a la cocina. Mientras removía la sopa, su mente se llenó de pensamientos. Desde la sala llegaban las risas de Ye y Maya, alegres y contagiosas. Ella sonrió suavemente, aunque en su pecho se mezclaban la alegría y una leve tristeza. Al ver a Ye jugando con cariño junto a la niña, Huyen comprendió que aquel hombre no solo sabía amar, sino también cuidar y compartir. Él hacía que la casa se sintiera cálida, viva. Se sintió afortunada de tenerlo, aunque el temor volvió a apoderarse de ella. ¿Seguirá sonriendo así cuando sepa que estoy embarazada?, se preguntaba en silencio. Esa noche planeaba contarle la verdad, pero cada vez que lo pensaba, su corazón latía más rápido y las manos le temblaban. Desde la cocina lo observaba mientras ayudaba a Maya a recogerse el cabello. La escena era tan sencilla, pero tan hermosa, que las lágrimas le humedecieron los ojos. No por tristeza, sino por emoción. En ese instante, entendió que si su amor era lo bastante fuerte juntos, podrían superar cualquier cosa. El aroma del almuerzo llenó la casa. Huyen se secó las lágrimas y respiró hondo. Dentro de ella, una decisión se fortalecía. Esa noche lo diría todo, pasara lo que pasara. Porque el amor verdadero no son solo flores, regalos o risas. El amor también es valentía, la capacidad de enfrentar la verdad y caminar juntos sin importar lo que venga. Y Huyen sabía con el corazón palpitante que si Ye tomaba su mano con firmeza, todos sus miedos desaparecerían. Esa noche el cielo estaba despejado y la luna bañaba el patio con una luz plateada y suave. Después de cenar, Huyen y She se sentaron juntos bajo la luz lunar, donde la brisa nocturna jugaba con el cabello de ella y el aroma de las flores flotaba en el aire. Todo estaba en calma, solo se escuchaba el canto lejano de los grillos y el sonido de sus respiraciones entrelazadas. Ye mirándola con ternura: te noto un poco cansada hoy. ¿Te pasa algo? Huyen bajando la mirada con voz temblorosa. Yo tengo algo que decirte. Ye tomando su mano: dímelo, amor. Te escucho. El corazón de Huyen latía con fuerza tan rápido que parecía que iba a escapar de su pecho. La luz de la luna brillaba en sus ojos, reflejando el torbellino de emociones
que llevaba dentro. Huyen en voz baja. Creo que estoy embarazada. El silencio cayó de repente. Solo el viento entre las hojas rompía la quietud del momento. Ye se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido, y luego se levantó de golpe. Su rostro se iluminó con una sonrisa amplia, llena de asombro y alegría. Ye exclamando: «¿Qué dijiste? Voy a ser papá. No lo puedo creer, es maravilloso». Se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza. Era un abrazo cálido protector, donde se podía sentir el amor y la felicidad desbordando. Ye susurrándole al oído: «Gracias, mi amor. Gracias por darme esta alegría tan grande. Prometo cuidar de ti y del bebé con todo mi corazón». Huyen emocionada. «Lo supe ayer. Tenía miedo de decírtelo. No sabía cómo ibas a reaccionar». Ye acariciándole el cabello tonta. «¿Cómo podría no alegrarme? Este es el mejor regalo que la vida me ha dado. Desde hoy nunca estarás sola. Siempre estaré contigo». Se quedaron en silencio mirándose, mientras la luna seguía brillando sobre ellos, como testigo de aquel momento sagrado. No hacían falta más palabras, sus miradas lo decían todo. Aquella noche marcó el inicio de algo nuevo, una historia de amor, de esperanza y de responsabilidad compartida. Huyen apoyó su cabeza en el hombro de Ye, sonriendo con ternura. Bajo el cielo sereno, sus corazones latían al unísono, cálidos, sinceros y llenos de promesas para el futuro que acababa de comenzar. Bajo la suave luz de la luna, el porche de la casa se llenaba de una calma serena. Huyen y Ye se sentaban juntos en silencio, escuchando el murmullo del viento entre los árboles y el canto lejano de los grillos. Después de tantas emociones, ambos parecían disfrutar de ese momento de paz en el que solo el amor hablaba. Huyen apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Ye. Sus ojos se alzaron hacia el cielo, donde las estrellas brillaban como promesas lejanas. Ye le tomó la mano con ternura. Sus dedos entrelazados transmitían calor, seguridad y una promesa muda de amor eterno. Ye sonriendo: «Ves, el cielo esta noche está precioso. Así imagino nuestro futuro tranquilo, luminoso y lleno de esperanza». Huyen con una sonrisa suave: «Solo deseo que siempre sigamos así, juntos, sin separarnos nunca». Ye apretando su mano: «Te lo prometo. Huyen, no quiero que vuelvas a preocuparte por nada. Quiero que empecemos un nuevo camino, uno donde seamos una verdadera familia». Ella lo miró con ternura. En su interior, una ola de emoción la envolvía. Todo el miedo, la incertidumbre y las dudas desaparecieron. Solo quedaba la certeza: él era su lugar seguro. Huyen con la voz temblorosa: «¿De verdad lo dices en serio, Ye?», mirándola a los ojos. «Claro que sí. He estado pensando. Deberíamos casarnos pronto. Quiero que todos sepan que tú eres la mujer de mi vida». Una lágrima de felicidad rodó por la mejilla de Huyen mientras reía entre sollozos. No hizo falta responder con palabras. Se acurrucó en su pecho, escuchando cómo los latidos de sus corazones se unían en un mismo ritmo. Afuera, la luna parecía brillar con más intensidad, iluminando las siluetas de los dos enamorados en el umbral de su casa. Era una escena sencilla, pero llena de magia, dos almas que en medio de la inmensidad del mundo soñaban juntas con un futuro lleno de amor, paz y esperanza. Esa noche hablaron de su futuro hogar, de las risas de un niño corriendo por los pasillos, de los amaneceres compartidos y las noches bajo el mismo techo. Todo aún estaba por venir, pero en ese momento sabían que su amor era lo suficientemente fuerte como para hacer realidad cada sueño. Y así, bajo la luz tranquila de la luna, sellaron un pacto silencioso, la promesa de dos corazones,
que ya habían elegido su destino, un futuro lleno de amor y felicidad compartida. Và anh Đệ đã quyết định trở về thuê một mảnh đất mới và xây dựng ngôi nhà trên đấy. Sau bao khó khăn và vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được. Anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ thì cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày có trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.